Matutina 2015, Patur Dama y Caballero, pero tin un Dios ten cielo. Un resumen diario, un devocional para florecer vida espiritual. 13 en el voz de Nairalin Felicia. Hierba ta seca, flor ta marchita, ma a palavra de nos Dios ta permanece para sempre. Un feliz mañana y bom venir a trove de un po devocional diario, pero tin un Dios den cielo, que Dios su paz por descansar y babo awe. Awe nos está ya luna 16 de febrero 2015 y pa awe el título de nos devocional da Tengo luz, nos lo mira el luz. Me quiero invitar para nos comenzar con palabra de oración. Oh, nos bom Dios, nos está agradecido y nos te llamamos tanque, Señor, para la protección de día y a noche. A vos de Dios que te cuida para nos salida, para nos entrada, para nos dormimiento y nos lanzamiento. Y nos está agradecido, Señor, inmensamente para la protección. Papi, conoce hoy me hinta a través de tu palabra, en nombre de Jesús. Amén. Nos versículo de meditación te guardo allá en el book de Génesis capítulo 1 versículo 3 y 5. E ora Dios avisa laga tin luz y taba tin luz y Dios mira que el luz taba bom y Dios a separa el luz for de oscuridad y Dios llama el luz día y oscuridad él la llama noche y taba a tarde y taba mañana y promé día. Na diferente ocasión me llega de punta mi mes tocante edificación de misterio de luz riba y promé día de creación. Sin luz lo no portaba de tin vida. Ahora ¿qué estaba en naturaleza de luz aquí? Nos no por pensar que ta luz de solo que aparece arriba de 4 días. E prometer acción creativa de Dios ta invocar el principio de separación. Así na aquí, Señor, a separar el luz for de oscuridad, e agua nan arriba for de agua nan abajo, y tierra for de la mano. Mientras que el mundo está un brillo de ser o de pensamiento de divinidad, es producto de un acto libre de Dios su voluntad. Esa aquí está lo que es expresión Dios avisa, significa. Expresión aquí ta aparece 8 veces en la narración del book de Génesis. Palabra ta en manifestación externa de voluntad. Moisés usa la imagen aquí para definir creación como resultado de divina voluntad. Aquí tiene una diferencia significante entre el primer verso de Génesis y el que sigue. En el primer, Dios crea, nos sabe hora ni cómo. En el sobra, el acto creativo de cada día comienza con la expresión Dios avisa. Y esa aquí está subrayada el hecho que el Señor crea por medio de su palabra. Ahora que Génesis avisa laga tin luz, y no está refiriendo a la luz de solo. El luz cual su apariencia bien después de tiempo de oscuridad, cual rondona etera, aguardo presentándonos como for de Dios mes, e fuente de luz. Palabra de Dios te avisa nos en Juan 1 capítulo 5. Dios ta luz, así no lo ta den etera nuevo. Su habitante nan lo no tiene de luz de lampi ni el luz de solo, pa sobre Señor Dios lo iluminanan y nan lo reina pa siempre y siempre. Es separación de luz por de oscuridad, arriba e promedia, abre camina pa una división de tiempo den a noche y mañana. E intención de autor ta para subrayar el hecho que la duración de cada día de semana de creación estaba 24 horas y no periodo de miles y millones de años. Mi querida dama y mi querido caballero,
Ta é gracia de Dios ta permitir-nos mira a luz cada dia. Maneira o salmista avisa em Salmo 36, versículo 9. Den boa luz, nos ta mira luz. Laga nos van agradecer, Senhor. Nos querido e bom Tata Celestial. Masha danke para a obra bonita de criação. Danke, Senhor. Danke para nos mira luz de cada dia. Sigue luz a nos caminha agora e para sempre nos te pede em nome de Jesus. Amém. Mi querida amiga, mi querido amigo, me quero desejar feliz dia. E tu, Shilota, para nos por cana, tem a luz e a luz de Deus mesmo. De manhã, com Deus o poder. Matutina 2015 para tur dama e caballero, pero tem Deus tem cielo. Resumen diário, devocional para florescer a vida espiritual, trecede em voz de Nairalyn Felicia. Hierba ta seca, flor ta marchita, mas a palavra de nos Deus ta permanecer para sempre.